en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta noche vamos a oír lo que es la sangre de Jesús, lo que ella representa para nuestra vida, lo que es realmente aquella sangre y su poder cuando Él manó de la cruz del Calvario, lo que es que esta sangre conquistó para nosotros, qué es que somos en esa sangre. No hay ningún demonio en el infierno que pueda huir sobre la sangre de Jesús. El primer día yo creo que comenté contigo en Panamá, los satanistas que fueron a Panamá, ¿recuerde? Al mencionar la sangre de Jesús a ellos, no pudieron soportar la sangre de Jesús. Habían 6 satanistas, uno en cada rincón, 4 y 2 en el medio. Pero al oír la sangre de Jesús, uno de ellos renunció a Satanás públicamente, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús. La Biblia dice, y estos vencieran por la sangre del Cordero. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestra necesidad en ti. Y te pedimos que nos hables en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón y nuestra vida. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tu gloria pueda descender en este lugar. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo que ha vencido para siempre, nos conquistó vida eterna. Es en este nombre que venimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, hermanos, por favor. Gracias. Ayer oímos sobre los atributos de Dios. Créame que faltó muchísimos versículos. Faltó demasiada cosa para que podamos entender por lo menos 1 o 2 o 2,5 o 1% de lo que es la majestad de un Dios tan grande y tan perfecto. Todo lo que nosotros podemos adquirir en sabiduría es limitado con nuestra obediencia y fidelidad para poner en práctica lo que hemos aprendido. No solamente ser oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. La sangre de Cristo, ¿qué es que ella representa para ti, la sangre de Cristo? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sangre de Cristo es un río que abre sus puertas en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Y tú y yo estamos aquí por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es incalculable lo que ella consiguió en la cruz del Calvario. Lo que la sangre, lo que Él, Cristo, consiguió en la cruz del Calvario por ti y por mí es incalculable. Solamente Dios podrá decirnos en aquel día, en la eternidad, lo que significó ser comprados por la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús no tiene su principio en el Calvario. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es un río caudaloso de sangre. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 21. Adán y Eva, Dios los creó y los puso en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacrificar animales para cubrirles con las pieles de estos animales. Hicieron vestiduras de piel de estos animales. La sangre tuvo que ser derramada para que ellos pudieran tener la habilidad de cubrirse. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Biblia dice que hubo un derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Si Dios hizo vestiduras y túnicas de pieles, animales tuvieron que ser sacrificados para sacar esas pieles. Entonces hubo que haber derramamiento de sangre. Era ya la plataforma siendo puesta de lo que sería y lo que haría Cristo en la cruz del Calvario. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en Génesis capítulo 4.
Génesis capítulo 4. Abel y Caín, ya sabemos la historia. Abel era un pastor de ovejas. Caín era un hombre que trabajaba en el campo. Y la Biblia dice, capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia dice en el versículo 3 que aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, Y si usted quiere saber la gran incógnita, cómo es que Adán y Eva tuvieron 2 hijos y cómo es que surgió las generaciones de los otros planetas, los otros pueblos, no estamos hablando de los planetas habitables que hablamos ayer, esa es otra cosa, pero cómo surgió las otras naciones, la respuesta está en el versículo 1 del capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que Eva ha tenido hijas, y hijas, y hijas, y hijas, y hijas, y hijas. Ahora ella había tenido varón, y después tuvo un otro varón. Aquel tiempo, sobrinos y sobrinas, y primos se casaban entre sí, en la Escritura. Cuando los ateos dicen cómo es que Adán y Eva tuvieron solamente 2 hijos, pero aquí está, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que ella solamente había tenido hijas. Además, antes que Adán y Eva pecaran, Eva tuvo sus hijos y su parto sin dolor. Porque cuando Eva pecó, la palabra fue, parirás con dolor a tus hijos, porque fue uno de los castigos, porque la mujer fue que pecó. Oye, usted que pecó, mira, por culpa tuya estamos aquí en el problema ese. Por culpa tuya, no fue Adán, fue la mujer. Adán había recibido el orden de Dios, pero la mujer fue que engañó a Eva. Por la mujer pecó, pero también por la mujer nació el que aplastó la cabeza de la serpiente y conquistó a nosotros la vida eterna. Así que estamos iguales, pero fue la mujer. La Biblia dice que Abel trajo del fruto de las ovejas para Dios. Caín trajo la tierra. La Biblia dice que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque hubo derramamiento de sangre. Porque hubo derramamiento de sangre. Dios estaba totalmente complacido porque hubo derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no habrá remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no habrá revolución. Yo pregunté a un guardia a la entrada del mausoleo de Lenin en 1985 en Moscú, en la ex Unión Soviética, qué significaba la estrella de 5 puntas. Tal vez usted ya ha oído. Él dijo, es 5 puntas porque son 5 continentes. Ella es roja porque la sangre debe vertir en todos los continentes para que todos ellos sean comunistas. Sin derramamiento de sangre no puede haber guerra. Sin derramamiento de sangre no puede haber revolución. La revolución china en 1969, con el libro rojo del comunismo de Mao Zedong, los chinos marchaban sobre la Plaza Roja allá en China, la plaza de Mao Zedong, y decía, sin derramamiento de sangre no habrá revolución. La sangre es el único medio por el cual Dios aceptó la redención del hombre y tuviera que haber sido hecho por Jesús, nadie más. Abre tu Biblia conmigo en Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20, Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, derramamiento de sangre. Dios aceptó el holocausto de Noé porque hubo derramamiento de sangre. Abraham, capítulo 17 del libro de Génesis, capítulo 17 y el versículo 10, por favor. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, el pacto abrahámico. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pacto de sangre. Tendría que ser circuncidado todo niño. Pacto de sangre. Dios hizo el pacto abrahámico, el pacto de sangre. Con Moisés, Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 24 y el versículo 8. Éxodo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el y la sangre del pacto que Jehová hará con vosotros y sobre todas esas cosas. ¿Por qué usted cree que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál fue el pacto que se recordó Dios para sacar a Israel de Egipto? ¿Qué es que había en la mente de Dios para que Dios sacara a Israel de Egipto? ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque Él se recordó de su pacto abrahámico. Dios recordó su pacto que había hecho con Abraham
y decidió sacar a Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto de sangre. Lea ya conmigo. Éxodo capítulo 2 y versículo 23, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos como motivo de su servidumbre. Escuche. Y oyó Dios el gemir de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios sacó a Israel de Egipto porque Dios se recordó del pacto de sangre, del pacto abrahámico que Dios había hecho con Abraham. ¿Por qué es importante a una muchacha llegar virgen en el matrimonio? ¿Por qué es importante a un chico llegar virgen en el matrimonio? Porque es un pacto de sangre. Es un pacto de sangre. Cuando rompe el himen de la mujer, es el pacto de sangre. Usted puede hacer trasplantes de cualquier parte de tu cuerpo que tú quieras, pero menos de un himen de una mujer. ¿Por qué? Porque una vez que usted la pierde para siempre. Dios es perfecto. En la cultura judía, una muchacha cuando se casa, al otro día, ella tiene que tomar la frazada de la cama que está llena de las manchas de sangre y tiene que poner en la ventana, y todo el barrio desfilará y la mirará a ella y le dirá: eres bienaventurada porque llegaste al matrimonio virgen. Si ella no pone la sábana en la ventana al otro día, la toman, la llevan a las plazas de la ciudad y la apedrean. ¿Por qué? Porque no era virgen cuando llegó al matrimonio. Si nosotros vamos a apedrear a todas las chicas porque no llegan al día del matrimonio, no habrá más miembros en las iglesias. Pero es el pacto de Dios. Por eso es que el divorcio, Dios lo abomina. Porque cuando hay un matrimonio hay un pacto de sangre. Es el pacto de sangre entre un hombre y una mujer. Y cuando usted divorcia a su mujer, usted lo está haciendo adúltera. Porque es el pacto de sangre que no puede ser roto. Es un pacto de sangre. Déjame decirte a ti, my friend, el pacto de sangre es inquebrable. No puede romperlo. El pacto de sangre es para siempre. Por eso los descarriados que están en el mundo y conocieron a Jesús una vez, por eso cuando resisten la voz del Espíritu Santo, Dios los mata. Porque pisaron y pisotearon la sangre de la alianza. No puedes hacerlo. Una vez que tienes un pacto con Dios, tienes que guardarlo hasta el fin. Al contrario, sufrirá las consecuencias. Es un pacto de sangre. El pacto de sangre es inquebrable. No lo puedes romper. Cuando Dios decidió salvar a la humanidad, Él decidió hacer a través de un pacto de sangre. A muchos años atrás, un mercader británico de Inglaterra viajaba él entre las junglas y las selvas de África, en Tanzania. Y él era un mercader, y cada vez que él viajaba, los pueblos de alrededor de África le asaltaban, le golpeaban y le quitaban todo lo que él tenía. Los años pasaron y ese mercader británico inglés conoció a un hombre ya civilizado de una de las tribus más fuertes de África. Y su amigo le dijo al mercader inglés: ¿sabe por qué te roban y te golpean? Porque tú no has hecho un pacto de sangre con el jefe, que su nombre es de una tribu. Porque el día que usted haga un pacto de sangre con él y tengas la marca en tu brazo y él te dé el cetro de autoridad, cuando te vengan a robarte a ti, nomás tienes que levantar la mano y enseñar las cicatrices y levantar el cetro, y todos sabrán que has hecho un pacto con el jefe más poderoso de toda el África. Entonces el mercader inglés marcó el día, la cita y el lugar, y se reunió con este jefe de una de las tribus más poderosas que se llama en Mombasa, en África. Y cuando él hizo el pacto de sangre, siendo un hombre blanco, los dos tomaron un vaso y lo llenaron de vino. Y le tomaron el pulso y le cortó un pedazo del brazo a uno y lo cortó del otro, y los dos se unieron. Y se habían hecho hermanos de sangre. Y cuando los dos se unieron, la sangre cayó en un vaso. Y había dos vasos y cada uno le puso un poco de sangre en cada uno, según la costumbre de África.
los mezcló con la sangre y cada uno lo tomó. Y cada uno hubieran hecho el pacto de sangre y se tornaron hermanos de sangre. Cuando él se tornó hermanos de sangre, porque el Medio Oriente hasta hoy, si usted quiere se tornarse un amigo o miembro de la familia, que usted no ha tenido ningún contacto con ellos, es de una otra cultura, la única manera es hacer una incisión en tu brazo y unir los dos brazos y se tornan hermanos de sangre. Y entonces la cultura hebrea es esta: que si tu niño muere, yo soy tu amigo, mi responsabilidad es cuidarlo y educarlo hasta el día que él se case. Si mi hijo se muere, tú eres mi hermano de sangre y tú tienes la responsabilidad de cuidar a mi hijo y educarlo hasta el día que él se case. Es un pacto entre tú y yo que nadie lo puede romper y nadie lo puede quebrar. Cuando este hombre blanco hizo el pacto de sangre y pasaron los años y una banda de bandidos de una otra tribu se lo vino a él, todo lo que él tenía que hacer es sacar la manga del brazo y ponerlo para atrás, levantar el brazo que estaba las marcas de la incisión y levantar el cetro. Cuando él lo hizo, la tribu empezó a temblar, la que le había atacado, y dijo: no podemos tocarle porque él hizo el pacto de sangre con el jefe tal, que es el jefe más grande de toda el África. No puedo tocarlo porque tiene el cetro de autoridad y tiene las marcas de la incisión. Déjame decirte aquí, cuando Satanás viene a tocarte, cuando él viene a enfermarte, cuando él viene a destruirte, arremanga tu corazón y dile: hey devil, yo tengo un pacto de sangre con Cristo. No puedes tocarme, no puedes enfermarme, no puedes hacerme daño. Tengo el cetro de autoridad que es el poder del Espíritu Santo y no me puedes hacer daño. He hecho un pacto de sangre no con la tribu, pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú no me puedes tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un pacto de sangre. Es un pacto de sangre. Cuando tienes un pacto de sangre, Él lo es para siempre. ¿Qué representa esta sangre de Jesús para nosotros? En México, los aztecas ofrecían 20,000 niños cada año para ofrecer a los dioses que estaban allí. Y la sangre debería ser derramada. Pero en relación a nosotros, ¿qué es y lo que significa la sangre? Abre tu Biblia conmigo en Hebreos capítulo 2 y déjala abierta ahí, por favor. Yo quiero que el infierno tiemble en esta noche. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa la sangre para nosotros? En primer lugar, la sangre de Cristo ha destruido el poder de Satanás en nuestra vida. Ha destruido el poder del diablo, el poder de la sangre. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, destruir al diablo.